Mover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del informativo Willaricui. Hoy correspondiente a 30 de mayo de 2022, Hatun Apeicui, Hatun Marcaricui, Ñañaturaykuna Kankunapaj, Maypiña Yarikamushankis Chaypas, Azuaypas Huayra Wasi Surfu, Unescamanta Pacha, Noqayko Kalloxerimushayku, Warkarimushayku, Llipichallan, provincia de Cotabambas, Nescapaj, Chaynallataj, provincia de Grau, Chaynallataj Rik Chumbivilcasmamps, Ayparishanchis, Paruro, Canas, Canchis, Anta, Riki, Warkarishanchis, Kay, Wairawasi, Surfu, Nescawan, Ginas Papas, Napaykuito, Kunantotamanta, Chascarikuichis, Ginas Papas, Ñañaykuna, Turaykuna, Azuaypas, Riki, Wajarikuichu, Villarikuichu, Kashan, Ama con Kaichicho, Kelkarikamuich, Wajarikamuich, 974-7824-20, Chayapicarishayko, Ginas Papas, Mashkariwaiku, Riki, Kay, Facebook, Nescapia, Facebook, Nescapi, no Kaiko, Kakarishayko, Ñañaykuna, Turaykuna, Chaypipas, Mashkariwayankiku. Nispakunanqa qallaysunchis kay informativo Willaricui, Azuaypas Riki kunan puncha okarishanchis lunes 30 de mayo 2022, Amaconqaychu, título kay kunan watariki, año del fortalecimiento de la soberanía nacional Nescapicarishanchis. Le damos la bienvenida a nuestro compañero de labores en esta mañana, César Loaiza. Allianchu panay, allin puncha y waykikuna panaykuna kunan puncha pagña, lunes 30 de mayo, qallarishanchis kay kasariki semana Nescatariki Cankunapaj y Zapan Huasiquichispi Hatunapaycuita Chasquiricamuichis. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos en las provincias de Cotabambas, Antabamba, Grau, también allá en la provincia de Paruro, en la provincia de Chumbivilcas, hasta donde llega las ondas de Radio Surfu y a través de la amplitud modulada. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al informativo Willaricui Huayquicuna Panaykuna. Y bueno, vamos a hoy estar hablando justamente pues en esta mañana y recordando por supuesto el Día Nacional de la Papa. Se citar pues en nuestros hogares, al menos en nuestro país, no falta, ¿no es cierto?, una papita en el día. Imagínate, claro, no comer tu papita en el día, en el almuerzo o en el desayuno o quizá en la cenita, pero la papa está presente en la mesa de los peruanos y hoy recordamos el Día Nacional de la Papa. Ñañaykuna Turaykuna seps con apunchaq seguramente entero como una peca watia tacha watia con caco wakianqa papa waykucha tariki konanqa kisuchaq con antotamanta mijero sonches, pero día abaconqaychu konanqa Día Nacional de la Papa. Chaytan yuarinchis llaqtanchis kunapi. Bueno, en el año 2005, en coordinación con los productores representativos, se estableció que el 30 de mayo de cada año se conmemore el Día Nacional de la Papa, un producto que aportó nuestro país, el Perú, al mundo para salvar de la hambruna. En el mundo existen más de 5.000 variedades de papa y 3.000 de estas variedades las aporta el Perú. ¿Cuántas variedades usted no ha visto pues de papa? Papa blanca, papa amarilla, papa, ¿cómo se llama esta? Compis, majillo, también está pues el hachunhuacachina. Bueno, en fin, ¿no? Hay oscuten carnavallanco papa guairo. Cuchiacacha. Ah, también esas, las moraditas, las moraditas. Riki, asoipas ñañaykuna turaykuna con canquichischo, con ancariki, yuyarishanchis, Día Nacional de la Papa Nescatacha y mantapseri maricamullasunchis tajiariki. Y a nivel nacional, se dice de acuerdo a la información, pues son más de 700.000 familias en 19 regiones pues que se dedican al cultivo de papa. Y por todo lo que se habla ahora en nuestro país a nivel mundial, el tema de la hambruna, lo que dicen, pues seguramente la papa nos va a salvar como siempre ha salvado a la humanidad. 6 de la mañana con 44 minutos y también, César, esta mañana pues se tiene ya la información
con respecto pues que Juan Lira Loaiza juró como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. El presidente de la República, Pedro Castillo, ha tomado ya juramento a Juan Lira Loaiza como ministro de Trabajo, quien reemplaza, como sabemos, pues a Betsy Chávez. La ceremonia se llevó a cabo en la sala Cáceres de la sede de Palacio de Gobierno anoche, ya un poquito tarde, ¿no es cierto? Entonces, por ahí es que ya tenemos un nuevo ministro en lo que viene a ser pues Trabajo y Promoción del Empleo. Cosa, entonces ya acarician Umayek, que hay Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Nishaperiki, Mamitakuna, Papitukuna, Hatuna Paikuita, entonces Apachisunchis, y que tenga una muy buena gestión, porque eso está haciendo falta, gestionar nuestros ministerios de manera adecuada. 6 de la mañana con 45 minutos. Hakuchupanache, Hokaj Informaciones, Java. Hokaj Informaciones, Jatapas, Kunampuncha, más Arimusonchis, Kankunapaj, Ñawincharimoy, Sajko, Kankunapaj, Ñañaturaikuna, Soy Paseriki, Haikurich, Saikurichis, Kashaiku Kai 810 AM Neshapi, Radio Chatak Eurich, Mascarich, Chaichapilla, Ñañaguna Torecuna, Kunanka Kahtarimarilla Sonchista Kunampuncha, Defensoría del Pueblo, pues también dijo que la Fiscalía debe continuar con los actos de investigación que involucran al presidente de la República. La Defensoría del Pueblo se ha manifestado a favor justamente sobre la decisión que tomó pues la Fiscalía de ampliar la investigación preliminar contra el presidente Castillo. Así lo ha señalado esta decisión, que se continúe, que se siga, y también la solicitud similar que se ha planteado al exfiscal Zoraida Ábalos. Estas investigaciones se tienen que continuar justamente pues sabiendo que también de hecho la Constitución pues avala o ampara al presidente, que en este ejercicio digamos como cabeza, como primer autoridad de nuestro país no debería ser, pero la Fiscalía ha decidido continuar con los actos de investigación. Bueno, de alguna manera tiene inmunidad, ¿no? Sin embargo, eso no amerita de que no se le investigue, tiene que investigarse. Si bien es cierto, tiene inmunidad, pero las investigaciones van a continuar. Así es que hay mucho pan por rebanar, hay mucho trabajo que hacer por parte de la Fiscalía. Y bueno, de hecho que también, César, pues le favorece a poder aclarar en este caso al gobierno, claro, si es que pues en estas investigaciones hay preguntas para él, es importante que él pues tenga que aclarar, y de esa forma todos también salimos de dudas, que seguramente detrás de todas estas investigaciones hay preguntas de muchos ciudadanos. 6 de la mañana. Claro que sí, un tema importante que todos los peruanos, pese a ser investigados, tener de repente por ahí una investigación en curso, son inocentes hasta que la justicia saque una sentencia y los declare culpables, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo ahorita es una investigación y hay la presunción, presunto, ¿no? Es inocente el señor Pedro Castillo hasta que un juez lo declare culpable, hasta que se declare culpable, ¿no? Entonces, ahorita hay solamente investigaciones. Ojalá que se sepa la verdad por el bien de los peruanos, las investigaciones continúen, y si es inocente, bueno, ahí tendrá que probar su inocencia, y si es culpable, también se tendrá que probar la culpabilidad del señor Pedro Castillo. En fin, ahí están las investigaciones. Así es, pero la idea es que detrás de lo que se dice, que en este gobierno no van a ver nada, digamos, que se haya hecho sin que conozca el pueblo. Entonces sería bueno que el gobierno en verdad pues pueda aclarar esos temas, y justamente cuando él está en ejercicio. 6 de la mañana con 48 minutos. Ahora sí, nos vamos rapidísimo a nuestra reflexión para esta mañana. ¿Qué tenemos en la reflexión? El día de hoy nos vamos de inmediato. ¿Qué dice la reflexión? La mejor forma de olvidar las malas cosas de la vida es aprender a recordar las cosas buenas. Claro. La mejor forma de olvidar las cosas malas de la vida es aprender a recordar las cosas buenas. Claro, tenemos que recordar las cosas buenas siempre. Claro, no hay que olvidar también algunas cosas malas que se nos ha presentado seguramente en la vida, pero que nos han enseñado a crecer, que nos han enseñado, ¿no es cierto?, a seguir avanzando. Eso es importante. 6 de la mañana con 49 minutos y nos vamos un día como hoy. Vamos a recordar qué pasó un día
como hoy. Nos vamos de inmediato. No tenemos el fondito, creo. Al ahora, encuentro con la historia Huerricuna Panaicuna Iman Karimum. Vamos a ver qué dice las efemérides para el día de hoy, 30 de mayo del año 2022. El día de hoy se conmemora el Día Nacional de la Papa, 30 de mayo. Así es, y también recordamos y retrocedemos en el tiempo a 1783. Nace en Lima José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú. Todavía hablamos de 1823, quien buscó conciliar con el virrey y fue pues desterrado de Chile. 6 de la mañana con 50 minutos, nos vamos al año de 1817, un día como hoy, 30 de mayo, nace en Tacna Gregorio Albarracín Llanchipa, militar peruano. Durante la Guerra del Pacífico participó en las batallas de San Francisco, batalla de Tarapacá y la batalla del Alto de la Alianza. Ahí está la información un día como hoy. También viajamos imaginariamente hasta 1867. Muere en Tibiliche, esto en Tarapacá, el mariscal Ramón Castilla y Marquesado, 4 veces presidente del Perú. Recuerde, en 1844 fue como presidente, luego en 1845 a 1851, luego 1855 a 1862 y finalmente en 1863 abolió la esclavitud en 1854. Vamos de inmediato al año de 1990, que aconteció un 30 de mayo, un terremoto de 6.1 grados sacude Moyobamba, San Martín, en el norte del Perú, produce la muerte de 135 personas y más de 800 heridos, siendo las localidades más afectadas como Rioja, Soritor y Yurayacu. Son las zonas donde ha sido pues más afectado con este terremoto de Moyobamba, un terremoto de 6.1 grados. Esto fue un día como hoy. Un día como hoy, y recordando justamente estas tragedias hace muchísimos años en nuestro país. Mañana no se olvide poder participar pues del simulacro nacional multipeligro. 6 de la mañana con 51 minutos. Ahora sí, nos vamos a nuestros titulares. Vamos con los titulares a las 6 con 52 minutos. Antes, mandar un efusivo saludo a Juana Lunas. Nos dice, yo también en mi casa tengo papitas siempre. Y si es de mi Perú, qué mejor. Felicitaciones. Muy buenos días, Juanita. Un abrazo muy grande desde aquí, desde Cusco, Perú. Desde también la localidad de Chalhuahuacho, en Perú, Cotabambas, Apurímac, Jacucho, que hay titulares de Iscahuan, Panachay. 6 de la mañana con 52 minutos. Nos vamos con la información en el plano local. Para esta mañana, no olvide, mañana 31 de mayo participamos todos en el simulacro nacional multipeligro para fortalecer las capacidades de prevención y respuesta. El Instituto Nacional de Defensa Civil, en coordinación con distintas instituciones públicas y privadas de la provincia de Cotabambas, llevará a cabo el simulacro nacional multipeligro 2022, mañana a las 10 de la mañana. 6 de la mañana con 53 minutos. Comisión de Pueblos Andinos realizará sesión descentralizada en Huancuiri con 7 votos a favor. La Comisión de Pueblos Andinos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó realizar una sesión y audiencia pública descentralizada en la comunidad campesina de Huancuiri, esto en el distrito de Coyurqui, en la provincia de Cotabambas, Apurímac, en fecha aún no precisada. 6 de la mañana con 53 minutos. Más información. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la División y Manejo Integral de Residuos Sólidos de la Gerencia de Gestión Ambiental y Saneamiento, continúan realizando actividades de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos de las distintas comunidades y centros poblados del distrito de Tambobamba. Bueno, para hoy está programado para la comunidad de Payanca, donde estará presente en horas de la mañana la unidad vehicular para la recolección y transporte de residuos sólidos de esta comunidad, para cuyo efecto los comuneros deben realizar una limpieza de su población y de sus domicilios para su transporte respectivo de todos estos residuos sólidos. Payanca, entonces ñachariki que ahora está o patapas allintaña pallarun xlipita rik ojalado chamalata conata ojalado mariki papel conata plástico conata hinas pariki con ampuncha por irimoncaco que hay Municipalidad Distrital de Tambobamba nesca o
Opa, Conariqui, Pallar, Payanca, Chaypesia, Cunquis. 6 de la mañana con 54 minutos. Mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Cotabambas también, a través el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tambobamba, Rildo Guillén, de provincial, pues ha enviado un comunicado importante a toda la población en general para participar de la audiencia pública y la rendición de cuentas del año fiscal 2021. Se va a desarrollar mañana, 31 de mayo, a las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Tambobamba. Mucha atención, la población está invitada para poder pues participar, escuchar, preguntar seguramente sobre esta rendición de cuentas que se desarrollará mañana en la Plaza de Armas de Tambobamba. 6 de la mañana con 55 minutos. Huequecuna, Panaicuna, calle informativo Huillarico y Niscapi. Jacucho, que hay titulares, plano regional Niscapi. El gobierno regional de Apurímac realizará mañana la primera audiencia pública virtual de rendición de cuentas para el año 2022 en la ciudad de Abancay, espacio donde se expondrá los avances y logros de gestión. La misma se realizará también este martes 31 de mayo en el auditorio Micaela Bastidas a partir de las 2 de la tarde con la participación de consejeros regionales, alcaldes, miembros del Consejo de Coordinación Regional, representantes de la sociedad civil acreditada y además las autoridades de la región Apurímac. Mañana entonces se realiza esta audiencia pública virtual por parte del gobierno regional. Bueno, audiencias entonces tenemos a nivel regional y también a nivel provincial en nuestra provincia de Cotabamba. 6 de la mañana con 56 minutos. Más información en el plano regional. Eligieron a presidentes del Jurado Electoral Especial de Abancay, Andahuaylas y Grau. La Sala Plena de Corte Superior de Justicia de Apurímac eligió a los presidentes del Jurado Electoral Especial de Abancay en la persona del doctor Franklin Félix Ascue Umpire, de Andahuaylas el doctor Camilo Luna Carrasco y de Grau el doctor Wilmar de la Cruz Gutiérrez. Los magistrados son jueces superiores titulares de la entidad judicial. Vamos con más titulares en el informativo Huillarico y en Cusco. El Inti Raymi, más de 700 actores participarán pues en la escenificación. Ensayos iniciarán desde el próximo 6 de junio para la Fiesta del Sol, que se realizará presencialmente luego de 2 años en la explanada de Sacsayhuamán. Bueno, realmente está esperado esta fiesta del dicen que las entradas ya se han agotado, ¿ah? Seguramente que sí, está, seguramente pero ya que no sí. hay entradas, así es que si quiere comprar al su entrada, cerro más alto nos tendremos que ir. Si quiere comprar su entrada, señorita Lisbeth, tendrá que ir a buscar a otro sitio. Sí, pues vamos a tener que ir a los revendedores. O sí, o en todo caso irnos al cerrito más grande y de ahí vemos también. De paso hacemos guatia. Sí, de paso hacemos guatia. 6 de la mañana con 57 minutos. Nos vamos hasta Arequipa. El alcalde de Arequipa tuvo, escuche bien, una costosa fiesta por sus cumpleaños, ¿no? Bueno, se está despidiendo y tiene que hacerse pues un cumpleaños como tiene que ser. No se respetaron normas sanitarias en el festejo, se pidieron cuotas a los funcionarios, según fuentes de la municipalidad. Toda una joyita el alcalde de Arequipa, ¿eh? Una celebración de cumpleaños costosa hizo pues, bueno, como decimos, pues está de salida, ¿no? Y tiene que celebrar como tiene que ser, como claro, para recordar. Para recordar ese año de mi gestión. Así es, 6 de la mañana con 58 minutos. Vámonos a Astrapuno, en Azángaro. Mujer va presa por el uso de billetes falsos. Vendedor la retuvo en su establecimiento, puesto que en 2 anteriores oportunidades había intentado hacer pasar el dinero falsificado. No, en ese entender llamó a la policía y fue detenida esa señora por estar pues llevando billetes falsos, tratando de sorprender a los comerciantes. No, pues no, ¿cómo podría ser eso? Imagínate que te traigan ahí, tú estás vendiendo en tu negocio y te traigan billetes falsos, no puede ser. Vamos con más información y en Paracas, ofrenda al mar peruano con ceremonia inca se ha desarrollado. Se trata del 5º Festival Yacumama 2022 que se realiza pues desde ayer justamente en este importante destino turístico. 6 de la mañana con 57 minutos. Vamos de inmediato con más titulares. En Villa El Salvador, esto en Lima, denuncian a sujeto de 58 años por violar a una niña de 12. No, por violar a 12 integrantes de su familia. A 12 integrantes de su familia cuando eran menores de edad.
José Luis Sosa Ramos ha sido denunciado por su hermana, quien también se convirtió en una de sus víctimas cuando era niña. Ella asegura que pese a que realizó su denuncia ante el Centro de Emergencias Mujer, no obtuvo respuestas hasta el momento. Este sujeto tiene 58 años y habría violado a 12 integrantes de su familia. Propia familia. Entre ellos, la información es pues a sus hermanas y a sus sobrinas, o sea, a las hijas de sus hermanas. Realmente un monstruo que pues está en Villa El Salvador. A ello dice la señora, ya han pasado días y el Centro de Emergencia Mujer está demorando. Están esperando a qué? Que se fugue, que se vaya, que se oculte, que se desaparezca este monstruo. Imagínense. 7 de la mañana en punto, realmente triste. 6 de la mañana con 58 en realidad, porque esta hora de acá está muy adelantado, señor Chinchillico. A ver, vas a igualar pues el relojcito. 6 de la mañana con 58 minutos, nos vamos a la información en el plano nacional y les decíamos ya hace unos instantes que Juan Lira Loaiza juró como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. El presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a Juan Lira Loaiza como ministro de Trabajo, quien reemplaza a Betsy Chávez. La ceremonia se llevó a cabo en la sala Cáceres de la sede de Palacio de Gobierno ayer en horas ya tarde. Más información en el plano nacional. Nos vamos con los titulares en el plano nacional a las 6:59. Gestión de Pedro Castillo alcanza el 70% de desaprobación. Según el Instituto de Estudios Peruanos, la aprobación del actual gobierno también se ha visto afectada y cuenta pues ahora con una cifra más baja desde que el mandatario llegó al sillón presidencial. ¿Qué les parece? 70%. Ha caído bastante pues su aprobación del señor Pedro Castillo. 6 de la mañana con 59 minutos. Acción Popular suspende militancia de congresistas sindicados como los niños. Tras pedido de impedimento de salida del país, el Partido Acción Popular anunció la suspensión de la militancia de 6 congresistas sindicados por la empresaria Karelim López como los niños, luego de que el fiscal de la Nación solicitara el impedimento de salida del país por presunto tráfico de influencias. La sacaron. Más información en el plano nacional. Vamos con más información. 7 de la mañana en punto. Pedro Castillo dirigiría pues el 14 Consejo de Ministros descentralizados este lunes 30 en Loreto. La sesión se realizará en la ciudad de Iquitos y contará con la presencia de todos los ministros de Estado y congresistas que representan a dicha región. ¿Qué les parece? Bueno, ahí va a ver, ¿no? La logística, cuánto se mueve por cada consejo descentralizado, consejo de ministros descentralizado, cuáles son los resultados o estamos haciendo campaña. Hay muchas preguntas en el aire que están pues soltando muchos periodistas a nivel nacional. 7 de la mañana con un minuto. 7:1. Más información para esta mañana. Pedro Castillo sobre crisis alimentaria. Dijo él, escuche bien, justamente ayer pues él manifestó que la hambruna, dice, les va a dar a los ociosos. Así ha dicho. A los que no trabajan. Así, y la FAO que justamente advirtió hace unos días, como sabemos, pues sobre una situación de inseguridad alimentaria en nuestro país que afectaría, escuche bien, a más de 15 millones de peruanos. Pero el presidente dijo, no, solo a los ociosos será así. Pero como sabemos, hay gente que se levanta muy temprano, tiene que vender, a veces no puede vender porque no todos tienen dinero para poder comprar, y no creo que ellos sean ociosos, que también estén pasando un mal rato ahora mismo. Bueno, y no solo eso, Lisbeth, con la falta de trabajo en el país, ¿qué está pasando? Uno quisiera tener el entusiasmo de trabajar, pero claro, si no uno puede querer trabajar y todo el entusiasmo, tener las ganas de trabajar, ser trabajador, pero de todas maneras no está habiendo pues inversión pública, jóvenes. No está habiendo inversión privada, porque la inversión privada se está espantando por todo lo que viene aconteciendo en nuestro país. Y
lo sabemos, no escondamos pues el sol bajo un dedo. Huequicuna panaicuna, no vamos a tapar el sol con un dedo. Se está espantando a la inversión privada con actos de violencia, con vandalismo. ¿Y cómo pues queremos inversión en nuestro país? ¿Cómo queremos que se genere trabajo? Hay mucho que hablar sobre este tema y el presidente Pedro Castillo dice pues, el que no trabaja, él se va a morir de hambre. Él no, bueno, el que no trabaja, el que no hay oportunidades, esa persona también la va a pasar obviamente mal, la vamos a pasar mal. Y como presidente de la República, él tiene la tarea de generar puestos de trabajo, de apoyar a la inversión pública, no dar trabajo a través de la inversión pública. Vamos a ver qué es lo que ha logrado durante este tiempo de gestión el señor Pedro Castillo, pero lamentablemente creo que no hay mucho. Y eso es preocupante para nuestro país. 7 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos a la información en el plano internacional. Viruela del mono. En México ya confirman el primer caso y Argentina advierte sobre su segundo contagio ya. Autoridades sanitarias de México informaron que la persona portadora de la viruela, pues símica, es un estadounidense de 50 años. Sigue en todo caso estas últimas noticias que vamos a estar dándoles nosotros a través de este medio de comunicación, por supuesto, lo que viene haciendo también noticia la viruela del mono a nivel mundial. 7 de la mañana con 3 minutos y elecciones Colombia 2022. Petro y Rodolfo Hernández pasan a segunda vuelta. Según el último reporte, el señor Rodolfo Hernández y el señor, en este caso, pues el Donald Trump colombiano superó a Fico Gutiérrez y se enfrentaría en la segunda vuelta a la izquierda del señor Petro. Según el, en este caso, pues preconteo final de estas elecciones, el preconteo final de registradura mira pues los resultados para una segunda vuelta entre el señor Petro y también Rodolfo Hernández. ¿Qué les parece? Segunda vuelta. Esto es en Colombia. Ajá, segunda vuelta entonces en Colombia. Más información en el plano internacional. Fuertes lluvias al noreste de Brasil dejan ya, escuche bien, 56 muertos y también 56 desaparecidos. Las lluvias han provocado deslizamientos, ríos desbordados y grandes torrentes que han arrasado con todo a su paso allá al noreste de Brasil. Preocupación que ahora mismo el gobierno de Brasil está pasando por la presencia de las fuertes lluvias. Ahora sí, nos vamos a la información deportiva. ¿Qué nos trae para esta mañana en la información deportiva? ¿Tenemos fondo de deporte o no tenemos? Acá tenemos. 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos con información en el plano deportivo. Huejicuna Panaicuna, el montañista guaracino Víctor Rímaj volvió a protagonizar una hazaña en el mundo del andinismo para a orgullo de su natal Ancash y de todo el Perú. Esta vez el deportista ascendió hasta la cumbre del Macalú. Esto pues la quinta montaña más alta del mundo, ubicada a unos 8.463 metros sobre el nivel del mar. ¿Y dónde se encuentra esta montaña de Macalú? Está pues en Nepal. Esta es una hazaña que ha logrado el señor Víctor Rímaj desde Ancash, Perú, para el orgullo de nuestro país. 8.463 metros sobre el nivel. Bastante alto, un poco altito. ¡Qué bárbaro! Aguantero, mana chuchaipi, ¿ah? Como el cuento, como el cuento del zorro y la... ¿Qué más? Y el cóndor. Creo que eso pasaría ahí. Más información deportiva. Renato Tapia sobre el repechaje Qatar 2022 dijo: no pensamos en el rival. El mediocampista de la selección peruana indicó que los futbolistas se encuentran en su mejor momento y sueñan con llegar a un nuevo mundial. 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos con más titulares en el plano deportivo y el Universitario de Deportes se despide de la apertura tras caer 2-0 ante el Melgar de Arequipa. Melgar se consolida en la cima del torneo Apertura y dejó sin opciones a Universitario de ganar el torneo. Iberico y Quevedo anotaron con goles para el Melgar, esto en el estadio de la UNSA. ¿Qué dirá mi querido amigo Gonzalo Huirce, hincha del Universitario de Deportes? Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos para ampliar estas y otras informaciones en el informativo Huillarikio a través de Radio Surupuy. Kutiéramos Ascu. Pausa y volvemos.
Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de aquí hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no cae y muy kiko. Autoridad municipal declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Achacanta, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí, alumnos que no trabajan para el equipo, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Hay una poncho ñoja, tarircurane, patán, yajtate, entonces, si hay teja, hay una poncho 2 a 3 de la tarde, mantan nevada, callaricaraña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfuy por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 11 minutos en el informativo Huillaricuy, Huerrecuna, Panaicuna. Un abrazo muy grande a nuestros amigos que a esta hora de la mañana se integran al informativo a través de las redes sociales. Juana Lunas, muchas gracias. Flor, en este caso, María Flores también está en la sintonía. Roxana Huacho, un abrazo muy grande también para usted, Roxana, desde Radio Surfuy, la voz de todos. Nos comentan
María Flores nos dice, señores de Radio Surfo y de Las Bambas, saben que el trabajo es criticar, el trabajo no es criticar a los campesinos. Señores, critiquen a los asesores que llegan a las comunidades. Estos asesores hacen de las suyas, investiguen, basta de utilizar al campesino, dicen. Muchísima atención. Gracias por la información, María Flores. Rosa Huacho, acá la culpa la tienen esos asesores, pero también los dirigentes de las comunidades que incluso obligan a los comuneros a que no estén de acuerdo con este tipo de protestas, ¿no? A los que no están de acuerdo con este tipo de protestas los obligan. Bueno, ahí están los comentarios de nuestros oyentes a través de las redes sociales, a través de Surfo y La Voz de Todos. Nos ubican en los 810 de la amplitud modulada a través de su radio portátil, y también en Tambobamba y en Mara también estamos saliendo a través de la FM. En Surfo, busca en el Google, en el buscador, pone Radio Surfo y UCED y nos va a encontrar también a través de el internet, y en el Facebook a través pues de Radio Surfo. Ahí nos está encontrando en nuestra fanpage. Nos vamos de inmediato, Panachay, con la información, o con que estamos ya a esta hora de la mañana. Así es, estamos ya en la línea telefónica conectadas con la abogada Gabriela Quispe Huarcaya, quien es asociada del estudio jurídico Lex Asesoría Jurídica, para explicar en esta mañana, como todos los lunes, nuevamente estamos retomando con ellas, como los lunes, los miércoles y los viernes estaremos abordando temas muy importantes que usted y yo debemos conocer y saber, amables oyentes. Hoy vamos a hablar con respecto a la conducción en estado de ebriedad. ¿Qué consecuencias trae, pues, conducir un vehículo en estado de ebriedad? Gabriela, muy buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. Muy buen día, es un gusto volver a estar en este espacio del informativo Willaricui. Bien, si el delito de conducir en estado de ebriedad es un delito muy frecuente, ¿no? Que sucede día a día o lo vemos muy seguido, ¿no? Muchos de nosotros sabemos y hemos leído incluso diferentes paneles, ¿no? Que dice si tomas no manejes, pero a mi criterio considero que debería ser, ¿no? Si tomas más de un trago, no manejes, porque ese sí tiene un reproche penal. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Está prohibido conducir en estado de ebriedad? Y la respuesta es que no. Lo que sucede es que dentro de la ley existen ciertos límites, quiere decir, si una persona va a manejar un vehículo de transporte público, lo permitido para que esa persona pueda consumir bebidas alcohólicas o cualquier otra bebida es de 0.25 gramos por litro de sangre, y para un transporte privado o particular lo permitido es de 0.5 gramos por litro de sangre, ¿no? En otras palabras, si una persona va ingerir bebidas alcohólicas u otras similares más de lo permitido por la ley, obviamente que va a cometer el delito de mención, ¿no? Esto netamente es solo a manera de introducción. Ahora, muchas veces, si bien es cierto lo que dijo Liz, es, ¿no?, de que va a tener diferentes consecuencias. Uno, si se le va a imponer incluso una papeleta, ¿no?, que se establecida en el Código de Tránsito y es considerada como muy grave y va a sancionar hasta una UIP. Esto quiere decir que para el año 2022 es de 4.600 soles. Ahora, también va a haber una inhabilitación por 3 años. Si sucede que producto de conducir en estado de ebriedad se produce un accidente de tránsito, en todo caso va a haber incluso una inhabilitación definitiva de la licencia de conducir, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora muchos conductores, incluso ahora mujeres que conducen diferentes vehículos, imaginan, ¿no?, que por la imposición de una papeleta y se acabó, yo ya no tengo nada más que hacer, ¿no? Pero el Código Penal establece una pena, ¿no?, por el mismo hecho de conducir en estado de ebriedad, y en este caso va a imponer una sanción que es no menor de 6 meses ni mayor de 2 años. No, sin embargo, dentro de esta vía penal va a existir pues una alternativa, ¿no? En este caso va a ser la aplicación de un principio de oportunidad. Eso quiere decir que sea persona que ha conducido, que ha maniobrado un vehículo, ya sea de transporte público o de transporte privado, va a pagar un quantum reparatorio o una reparación civil a favor de quien, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y este quantum reparatorio que va a pagar, o esa reparación civil, va a ser de acuerdo a una tabla de referencia. Dentro de un cuadrito
establece 5 periodos de alcoholemia, que son el subclínico, el estado de ebriedad, ebriedad absoluta, grave alteración de la conciencia y finalmente el coma, ¿no? Entonces, dentro de este cuadrito existen ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el estado de ebriedad dice más de 0.5 a 1.0 gramos por litro de sangre. En este caso, para un vehículo motorizado de 4 ruedas o más, lo que se va a tomar en cuenta para la reparación civil va a ser del 10% de un AUIT hasta el 1% de un AIT, ¿no? En este caso, a criterio del fiscal, va a establecer cuánto va a pagar esta persona o va a ser el endoso o el depósito a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y así en cada periodo de alcoholemia que se tiene, ¿no? Es mayor, ¿no? Que supere los límites establecidos por la ley. Ahora, otro tema importante dentro de este delito es el examen de alcoholemia, ¿no? Este examen de alcoholemia es un examen primigenio, cualitativo, por así decirlo. En otras palabras, es cuando una persona le han detenido, le hacen soplar el alcoholímetro y esto sale, ¿no? Positivo o negativo, en otras palabras, ¿no? Si han ingerido o no bebidas alcohólicas. Pero esta persona desde este instante tiene el deber de pasar otro examen, quiere decir un examen cuantitativo para determinar cuántos gramos por litro de sangre tendría y así establecerlo, pues, ¿no? El cuánto preparatorio que debía de pagar, ¿no? Sucede que muchas personas pasan ese examen cualitativo, ¿no? Salen positivos que han ingerido bebidas alcohólicas. Pero esas personas son trasladadas a una carceleta, esperan incluso el resultado del dosaje etílico, ¿no? Para determinar cuántos gramos por litro de sangre. Muchas veces sucede de que no tienen, o sea, no han ingerido bebidas alcohólicas, ¿no? Por eso decía al inicio, u otra bebida, a veces sucede, por así decirlo, ¿no? A veces les da mal de estómago y cosas así, y entonces pueden salir positivos en el examen de alcoholemia, ¿ya? Pero estas personas ya han estado en la carceleta, ya han esperado a que salga el examen de dosaje etílico, entonces se les ha generado pues cierta afectación psicológica incluso, ¿no? Por esa espera, y es un problema que sucede día a día en cuanto a este delito. Ahora, en cuanto a la intervención de vehículos, quienes van a tener cierta competencia funcional para imponer una papeleta van a ser los policías de tránsito, ¿no? Y los de carretera. Salvo en aquellos casos que, por ejemplo, ¿no? Los efectivos policiales están transitando por la avenida en el ejercicio de sus funciones y observan, ¿no? Que un vehículo está realizando diferentes maniobras distintas a la normal y supuestamente se conduce en estado de ebriedad, ¿no? En este caso, no quiere decir de que aquella persona que está conduciendo en estado de ebriedad y le intervengan otros policías no esté cometiendo una infracción, sí lo está haciendo. ¿Y qué sucede? Que los policías, si no es de tránsito, van a utilizar la denominación transferencia, ¿no? Eso quiere decir que va a hacer la transferencia a un policía de tránsito, ¿no? Y quienes van a imponer una infracción y también que vienen a ser los inspectores, ¿no? En tanto estos netamente sean intervención o a transportes de servicio público, nada más, ¿sí? Y entonces, en conclusión, el tipo penal de conducción de vehículo en estado de ebriedad, para que se consuma, para que se dé este delito, es necesario, ¿no? Que aquella persona sea consciente de que ha ingerido bebidas alcohólicas y decide maniobrar o conducir un vehículo motorizado, ¿no? Ya sea de transporte público o de transporte privado. Y no necesariamente este tipo penal exige de que exista, pues, un peligro material, ¿no? Que cause lesiones, ¿no? El hecho de conducir en estado de ebriedad ya causaría, pues, o ya se tipificaría en sí este delito, ¿no? Entonces, es necesario establecer los límites permitidos por la ley. Incluso dentro de ese delito va a ser posible de una infracción administrativa, como son las papeletas, la inhabilitación y también de una sanción penal. Perfecto. Gabriela, consulta, un conductor que genere un accidente con lesiones a las personas y daños materiales y se compruebe que está en estado de ebriedad, ¿cuál es la pena máxima a la que se somete? ¿Es una pena, de repente es un proceso penal el que va a afrontar este conductor? ¿Existe el delito de flagrancia en este caso? En este caso se estaría cometiendo varios
varios delitos, ¿no? Sería el de conducción en estado de ebriedad, incluso abandono de personas, está causando lesiones, está causando daños, incluso tal vez si ha colisionado con otro vehículo. Entonces son varios delitos, ¿no? Son, por así decirlo, delitos, concurso real de delitos se le llama, ¿no? Entonces en este caso se le va a imponer la pena más alta de todos los delitos que haya cometido esta persona, se le va a imponer la pena más alta, ¿no? En este caso, para lesiones, 20 años, si es que se ha comprobado, ¿no?, que ha causado todas las lesiones. Muy aparte de ello, es que también es un monto que va a tener que pagar, ¿no?, por la reparación civil, si hubo muerte o si hubo lesiones muy graves, ¿no? Muy aparte que el SOAS cubra algunas lesiones que se pueda causar a las personas. Entonces, la pena máxima podría alcanzar hasta los 20 años de pena privativa de la libertad. Obviamente que se registran todo tipo de delitos, hay peligro común, de repente abandono de persona en estado, en este caso crítico o en este caso vulnerable, cosas así, ¿no? Sin embargo, pues se va a aplicar la pena más alta, que en este caso podría ser hasta 20 años de prisión, Gabriela. Sí, exacto, puede ser, ¿no? Porque hay en esos delitos, cuando suceden accidentes de tránsito, ¿sí?, sucede que sí son varios delitos, ¿no? Y entonces se le va a imponer la pena más alta. Muy bien. Muy bien, Gabriela, te agradecemos por la información a esta hora de la mañana aquí desde la asesoría jurídica LED Estudios de Abogados. ¿Dónde los pueden ubicar nuestros amigos que quieran asesorarse de alguna manera, tener la asesoría jurídica? Sí, se pueden contactar a los números telefónicos 944-09-3002 o al número telefónico 970-62-55-24. O si se encuentran en la ciudad del Cusco, nos pueden ubicarnos en la calle Maruri 228, edificio Penalillo, interior 106 de la ciudad de Cusco. Muchísimas gracias, Gabriela, por la información en esta mañana y nuevamente nos estamos activando justamente pues con Lex Asesoría Jurídica desde la región de Cusco, quienes nos estarán dando mayores informaciones en los próximos días también y otros temas importantes que debemos conocer y saber, por supuesto, antes de infringir la ley. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Lina. Muy bien, muchas gracias a nuestros amigos de LED Asesoría Jurídica, estuvieron el día de hoy aquí en la radio. No se olviden, pueden comunicarse al 944-09-3002 para cualquier consulta jurídica o visitar el edificio Penalillo. Ahí pues van a consultar por nuestros amigos de LED y ahí pueden tener asesoría jurídica. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos inmediato con más información. Panay y Lisbeth. Ajá, Runasimichapepas, éramos un chisquei rimacuita suaipas Riki nishan kunantutamantan abogada amaya kan ñañachay turachay asuepas Riki nitaq motota nitaq carrota q'iwishankichishchu machasqallaña huqvidallaña q'iwishanku carrota Riki chaymantataq Riki chokaronqa imapas karonqa accidente imapas karonqa chaymantari nimushanmi Riki asuepas como máximo asuepas ishkay chunka watan cárcelman haykuruwaq hinaspataq Riki chaymantataq Riki mana noqachu tomarachuwanma compadre mariki ujiaychiwashan paychu mana mariki imboduwan hinachu Riki p'ushasunki chayqaman tomachaspaqa Riki manejashankichik carrutapas ni imatapas. Claro, cada uno tiene la responsabilidad de controlarse, ¿no? Guayricuna, panaykuna. Chaypi kasi ariki, mainimpi carro, pi mainimpi moto, pe pawasyanku machasqa guayricuna, panaykuna chaymi manan aznakananchu. Algunas veces se van pues a una fiesta patronal, de repente por ahí en un concierto de algún artista, se van y se toman pues sus traguitos y después están regresando con la moto por el camino todo
desviado, Wailin, Chepi Policianco, Huayquicuna, Panaicuna, y eso no debe darse. Mucho cuidado, ya tenemos la información, ustedes acá nuestros asesores jurídicos nos están dando a conocer cuáles son las penas que podrían afrontar si es que causaran algún tipo de accidentes. Y ahora no es pues el tema solo pues de ir a la cárcel, las reparaciones civiles, también es la integridad física tuya, la integridad física de otra persona, la que quizás que esté transitando libremente por la calle, esté caminando, esté regresando a casa del trabajo y una persona, pues una persona en estado de ebriedad lo atropelle. Eso es justo. Lamentablemente, pues se da en nuestra sociedad. ¿Cuántos accidentes en nuestro país vemos en diferentes localidades donde personas inocentes son afectadas por personas que han decidido tomar y agarrar un vehículo? Ojalá que eso no se repita y no se esté dando pues en nuestra provincia de Cotabambas. Bueno, hablando de accidentes, presuntamente, recién nos va a confirmar, le estoy llamando al que nos ha escrito a la radio, no nos está respondiendo, presuntamente hubo accidente en el sector Sacana. Sacana, nos dice, por interno les voy a enviar la información, nos dice, seguramente nos va a enviar alguna fotografía, ojalá que usted mismo quizá nos pueda dar esta información, pero no está respondiendo, pero vamos a reconfirmar esta información. Hinan Huayquicuna, Panaicuna, Chaymi Kasian, Mamitakuna, Papitukuna, información Kai Guairahuasinchispi Surfu y Yapanchis Rimaini. Chaymi Riki Kasian, Ama Machas Katariki, Carrota, Motota, Hap, Esianquicho, Eisianquicho, Hueracocha, Niñucha, Kan Miriki, Uyarika Musianqui. ¿Cuántos de estos jóvenes no hay pues que con su motito, hay tomaditos, están caminando? Hay que tener mucho cuidado y si la policía los coge, los interviene, les van a hacer soplar el alcoholímetro, de repente por ahí un dosaje etílico y pueden afrontar grandes consecuencias. Otro tema importante es llevar siempre el brevete, tener la tarjeta de propiedad y tener actualizado el SWAT para que no podamos correr mayores problemas con la Policía Nacional del Perú. Chaymi Kasian, información. Y Moraña, Huayquicuna, Panaicuna, 7:28. Vamos con más información aquí en Huillarico y Huayquicuna, Panaicuna. Jacucho que hay información, Niscawan, Guaira, Huasinchispi, Surfuy, Yapanchis, Rimainin, Kasianiki. Información, Mamitakuna, Papitukuna, Kunan, Punchaypaj, 30 de mayo. Ya estamos pues cerrando el mes de mayo, Huayquicuna, Panaicuna. Nos vamos con información. El día de mañana, 31 de mayo, se está desarrollando una audiencia pública virtual del gobierno regional de Apurímac y también la municipalidad provincial de Cotabambas, encabezado por el alcalde, el señor Rildo Guillén Collado, van a desarrollar pues una importante audiencia pública. Este 31 de mayo todos vamos a participar en esta audiencia que se está desarrollando pues en el distrito de Tambobamba, donde se va a rendir cuentas de la gestión y de los trabajos que se han desarrollado en la municipalidad provincial de Cotabambas. 7:29. Vamos a ver si nos comunicamos con el alcalde de la municipalidad provincial de Cotabambas, el señor Rildo Guillén Collado, con quien vamos a estar dialogando a esta hora de la mañana. Riki Huayquicuna, Panaicuna. Bueno, la municipalidad provincial de Cotabambas, Tambobamba, tiene a bien hacer la invitación a la población en general para que en este día martes 31 de mayo se desarrolle la audiencia pública en el distrito de Tambobamba. Vamos a recibir al alcalde de la municipalidad provincial de Cotabambas, al señor Rildo Guillén Collado, quien está en la línea telefónica. Muy buenos días, señor alcalde, bienvenido al informativo Huillaricuy. César Loaiza y Liz Aldívar le da la más cordial bienvenida a este informativo. Buenos días. Bueno, gracias César, también saludar a Liz, ¿no?, por darme esta oportunidad y aprovechar vuestro medio para hacer llegar un cordial saludo a toda la población de nuestra provincia de Cotabambas, a las autoridades, a los representantes de organizaciones sociales de base, a cada uno, ¿no?, de los cotabambinos. Buenos días. Buenos días, señor alcalde. Y bueno, vamos a empezar en esta mañana con la entrevista que es muy importante con lo que va a suceder, obviamente, en nuestra provincia de Cotabambas. Mañana está programado la actividad de la audiencia pública y rendición de cuentas del año fiscal 2021 que se va a desarrollar en la plaza de Tambobamba desde las 10 de la mañana, entendemos. Si nos podría ampliar la información, señor alcalde.
Sí, bueno, por norma y también no por el sentido de transparencia que debemos tener las autoridades en la gestión pública, nosotros inicialmente programamos nuestra audiencia correspondiente al año 2002. Dicho sea de paso, el año pasado con los problemas de la pandemia se hicieron no una audiencia virtual, cumpliendo también, no como les digo, la norma, porque la población tiene que estar informada de cuántos recursos llega a la municipalidad, cómo se invierten en estas, qué actividades o qué proyectos estamos ejecutando, qué proyectos estamos gestionando. Programamos, como les dije, para el 31 de marzo, pero salió una nueva norma en el cual ya esta norma dice que las audiencias públicas inicialmente hasta el año pasado eran una vez por año, ¿no? Ahora son 2 veces por año, una que se tiene que hacer en el mes de mayo y otra que se tiene que hacer en el mes de septiembre, ¿no? Ayer, por ejemplo, el distrito de Cotabambas ya realizó su audiencia pública. Por ejemplo, el día martes, el gobernador regional del Cusco también, mañana, ¿no? Igualito están realizando su audiencia, yo creo todos los municipios, ¿no? Como le digo, más que porque sea una obligación de norma, sino por el sentido de transparencia en la gestión pública. Entonces, invitamos mañana a toda la población, ya se han hecho las invitaciones también, ¿no? A los presidentes comunales, a las organizaciones sociales, a la población en sí, para que participen en esta audiencia un poco para sincerar todos los proyectos que hemos ejecutado, la inversión que se ha realizado, los problemas también que tenemos dentro de la municipalidad, el tema del mismo contexto sociopolítico que se viene viviendo en el momento. Entonces, reitero, ¿no?, la invitación a cada uno de ustedes a participar en esta audiencia que se realizará en la Plaza de Armas de nuestro distrito de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas. Perfecto, señor Rildo. Esta audiencia está programada para las 10 de la mañana. ¿Aló? Perfecto, ahí nos copia. Ah, ya. Sí. Sí. Muy bien, esta audiencia está programada para las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Tambobamba. Una consulta, también nos están consultando acerca de los proyectos y programas que se ha ido manejando durante este tiempo en la gestión del señor Rildo Collado. ¿Cuáles son los proyectos más representativos que ha impulsado la Municipalidad Provincial de Cotabambas? Mira, nosotros desde la campaña incluso no hemos priorizado 2 objetivos, es que sin descuidar el resto, ¿no? Es el tema productivo y el tema del recurso hídrico, ¿no? Estamos trabajando bastante estos 2 aspectos, ¿no? Nosotros venimos ejecutando desde el primer año, por ejemplo, el proyecto de fruticultura, que es un proyecto de continuidad a la fecha. Hemos iniciado con el proyecto de mejoramiento de ovinos, con el proyecto de cultivo de papas nativas. Estamos haciendo más de 200 invernaderos. Estamos ejecutando una tablada ganadera en Yanacocha, ¿no?, que va a ser un intermedio entre el Cusco y la misma provincia de Cotabambas, incluso Chumivilcas. Estamos ejecutando también un proyecto de ecosistemas en el cual se está reforestando a más de 500 hectáreas con plantas de pino, queña, ¿no? Y en el tema de la optimización del recurso hídrico estamos trabajando bastante este tema de siembra y cosecha de agua. Nosotros el año pasado, que es los primeros años, no se concluyó un proyecto de la ejecución, la construcción de 21 cochas en toda la parte alta de Tambobamba y 3 en San Juan. Y a la par con nuestro presupuesto también en Tambobamba estamos haciendo 4 cochas más. Somos, yo creo, una de las gestiones, bueno, al menos en Tambobamba, que hasta la fecha estamos ejecutando ya 8 sistemas de riego por aspersión. Hace poco hemos estado nosotros en Akira, en la evaluación de un proyecto de Antapampa y en la evaluación de campo que nos hizo Agrorural, de un proyecto de más de 11 millones de soles. Igualito hemos ingresado documentos al Midagri, ¿no? Sobre un proyecto de la comunidad de Payanca, Ocrabamba. Hemos estado hace poco inaugurando un riego y también ya en la ejecución de la formulación de un proyecto de la represa de Peyopampa, en la cual nos visitó el mismo director ejecutivo del programa especial Sierra Centro Sur, que su sede es Ayacucho, y el cual es más, ¿no?, se comprometió a iniciar este proyecto durante este año. Es un proyecto emblemático para nosotros porque llega casi a los 50 millones de inversión, tiene una represa, 32 kilómetros de línea de conducción, 8 reservorios, que mejorarían el tema productivo, ¿no? En la comunidad de Pumamarca, Elana, también con compromiso a fines de diciembre de terminar la formulación del estudio de un perfil de una represa que va a cubrir, ¿no?, hacia 300 poblados, ¿no?, de esa microcuenca. Entonces, y a la par seguimos formulando
más proyectos en el tema de riego por aspersión, ¿no? Y como es de conocido también ya tenemos 2 proyectos también de impacto, no solamente provincial sino interregional, que es la construcción del puente Colca-Cutuctay y la del hospital de Tambobamba. Perfecto, señor alcalde. El tema del hospital de Tambobamba ya está muy pronto también a dar inicio, y esto ha sido una gestión que se ha desarrollado durante buen tiempo. ¿Cómo va a ser? ¿Ya cuándo estamos iniciando con este tema tan importante para nuestro distrito de Tambobamba? Yo creo que el hospital es para toda la provincia, ¿no? Va a beneficiar casi a toda la provincia de Cotabambas, porque va a ser un hospital referencial con la categoría que tiene de 2.1. A nosotros nos dejaron en la etapa de perfil. Yo quiero reconocer ahí el trabajo, ¿no?, del anterior director de Pronis, el economista Freddy Jordán, ex congresista Omar Merino, ¿no?, que era presidente de la comisión. A diciembre del año 2019 logramos la aprobación del expediente técnico, ¿no? Y desde ahí hasta la fecha hemos ido buscando el presupuesto. Hace poco nosotros, conjuntamente con unos dirigentes, con dirigentes más del distrito de Tambobamba, incluso de Coyllurqui, todos estuvimos en Lima, conversamos con el ministro de Salud y ellos se comprometieron que hasta fin de mes, seguramente entre hoy y mañana, ya se asigne, ¿no?, el presupuesto para que se vaya a gastar durante este año. O sea, el presupuesto, una vez que asignen, todavía no es que va a iniciar el proyecto, sino se tiene que hacer el proceso de selección de la empresa constructora, ¿no?, y de la empresa supervisora que van a estar a cargo de ejecutar este hospital. Perfecto, esto es importante porque en nuestra provincia de Cotabamba requiere pues mejorar el servicio de salud en todo Cotabambas. Otro tema, señor alcalde, importante es que muy pronto se tiene previsto hacer la inauguración, el inicio de obra de lo que viene a ser el puente Cutuctay. ¿Cómo vamos con esta gestión? Ya tenemos fecha para iniciar con este trabajo, una obra de envergadura que está también trabajada a través con la empresa minera Las Bambas a través de esta modalidad como es obra por impuestos. Sí, bueno, igual, ¿no? Igual que en el hospital también nos dejaron con un perfil aprobado y el trabajo nuestro fue ya la formulación de la gestión, ¿no?, de los recursos para la formulación del expediente técnico. Hace un proceso largo y más aún con esta pandemia. Recuerdo que el primer año, me parece, firmaron el convenio, ¿no?, la empresa MMG, en el cual yo también estuve como autoridad y Provías descentralizado, lograron licitar a la empresa Incot, ¿no? Ganó la empresa Incot para la ejecución de este hospital, parece que tuvo problemas después, pero igual, ¿no?, durante todo este proceso hemos sufrido bastante, pero yo creo que este 8 de junio ya tenemos fecha de inicio, ya es invitado, ¿no?, a todas las autoridades, no solamente de Apurímac, sino también del Cusco, porque este puente por su impacto involucra a ambas regiones, ¿no?, Apurímac mediante Cotabambas y Anta mediante Cusco, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya se logra consolidar este sueño de más de 50 años de nuestra población cotabambina, de tener un puente que nos acerque a la capital, ¿no?, de la ciudad del departamento del Cusco, en este caso a Anta, Cusco, y también nos acerca al mismo Apurímac, ¿no?, que va a ser más cerca para llegar a Bancay. Entonces, también, ¿no?, invitamos mediante, y ahí quiero reconocer, ¿no?, como dijiste, están comprometidos nosotros en la gestión como municipalidad provincial y en la ejecución provías de descentralizado y la empresa minera MMG Las Bambas, ¿no?, quienes van a ejecutar, como tú dijiste, por la modalidad de obras por impuesto, ¿no? Ya cuentan con la empresa que es el consorcio Cutuctay, también ya existe también la empresa supervisora de este proyecto, y reitero, ¿no?, también la invitación a todos los hermanos de Akira, Chalhuá, Chumara, Coyllurqui, Cotabambas y Tambobamba para participar en la ejecución de este proyecto, que no solamente va a acercar al Cusco a los cotabambinos, sino también estuve conversando ya con autoridades de Progreso mismo, de Huayllati, ¿no? Por ejemplo, Ñahuín, Yapampu, Tahuancuy y toda la parte alta ya va a ser más cercana su llegada al Cusco, entonces se van a ir acortando tramos, se va a generar desarrollo económico, ¿no?, que es lo más importante para la población.
Perfecto. Esto es importante resaltarlo porque ya se va a concretizar esta anhelada obra de más de 50 años, el acortar las distancias entre la provincia de Cotabambas y Cusco. ¿Cuántos metros aproximadamente va a tener la construcción de este puente? ¿Qué coordinaciones ya tenemos para esta primera piedra? Nos repite por favor la fecha y de repente por ahí lanzar la invitación a toda la población cotabambina para que nos visiten y estemos presentes, seamos testigos presenciales del inicio de la construcción de este importante puente que va a unir la región del Cusco y la región de Apurímac, como es el puente Cutuctay, señor alcalde. Sí, bueno, la luz de este puente es de casi 200 metros, son 180 metros de luz del puente. El costo del puente es de 41 millones, la supervisión está sobre más de 3 millones, esto implica que son casi 45 millones de inversión. Nosotros hemos ido asumiendo tanto la Municipalidad Provincial de Cotabambas como la Municipalidad Provincial de Anta en mejorar los accesos, los accesos por ambos lados, ¿no? En nuestro caso ya hemos concluido. Es más, no solamente se van a construir el puente Cutuctay, sino más abajo de Cutuctay, entre Marangallá y Cutuctay, se van a construir 2 puentes más. Es decir, que este año terminamos los 2 pequeños puentes de doble vía y queda para el próximo año la conclusión, ¿no?, del puente Cutuctay. Están involucradas ambas comunidades, también no solamente la municipalidad, la empresa MMG, sino la comunidad de Colca, la comunidad de Huancancalla, el mismo alcalde de Chinchipugio, el alcalde de la provincia de Anta. En la organización de esta actividad se está invitando, ¿no?, a todas las autoridades regionales. Se le ha cruzado la invitación al mismo presidente de la República porque en la última visita que hicimos nos manifestó, ¿no?, la voluntad de participar en el inicio de esta obra significativa de impacto, ¿no?, interregional tanto para Cusco y como para Cotabambas. Entonces esperemos que estén, ¿no? Seguramente van a estar el ministro de Transportes, van a estar de Provía. Estamos invitando al gobernador regional del Cusco, al alcalde provincial de Anta, al alcalde distrital de Chinchipugio, a los alcaldes de la provincia, a las autoridades, a los representantes de organizaciones y a la población en general para que puedan participar en esta actividad muy significativa para el desarrollo de nuestra provincia de Cotabambas. Va a ser un encuentro importante, efectivamente, señor alcalde, entre pues las autoridades, efectivamente, en este inicio de obra y también la población en general. Entendemos que pues es un pedido de la población por muchísimos años que se ha venido dando en nuestra provincia para poder acortar este viaje y poder intercambiar seguramente en cuestión de ventas de nuestros productos con la hermana provincia o en todo caso la región de Cusco, señor alcalde. Sí, como les decía, ¿no?, aparte de acortar la distancia, de hacer que nuestras gestiones en el Cusco, que nuestra población, ¿no?, de Tamboamba, Coyulqui mismo, Chalhuahuacho, Akira, lleguen más rápido, va a dinamizar la economía local. Por eso es que nosotros, ya visionando este trabajo, nosotros estamos ejecutando ya un proyecto al igual que lo que hemos visto ahí saliendo, ¿no?, en Quilpatac, donde cada fin de semana hacen su tablada ganadera, también, ¿no?, articular esta tablada ganadera, más aún que hace poco hemos concluido, ¿no?, el puente Cocha también, que une 2 regiones, ¿no?, Cotabambas y Cusco, en este caso Akira y Colquemarca, donde en la actividad productiva están más avanzados, ¿no? Igualito, ¿no?, como les dije hace rato, Progreso, Guaillati también van a ser más cercanas a su salida al Cusco por este puente. Entonces, no solamente está involucrado Cotabambas y Cusco, sino también Grau en este caso. En ese sentido, ¿no?, para nosotros primero como autoridades es de satisfacción dar inicio a este sueño, reconocer también el esfuerzo tanto de Provías y de MMG Las Bambas, ¿no?, que está asumiendo también este reto. Yo creo que es la primera obra que se está ejecutando por esta modalidad de obras por impuesto, no solamente en Cotabamba, sino en Apurímac.
Claro, sería un precedente y un inicio justamente con esta obra, señor alcalde, y poder seguramente mirar en adelante muchos otros proyectos de envergadura, muchos otros proyectos que impacten nuestra provincia, poder hacer seguramente por esta modalidad. Señor alcalde, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. ¿Algo más, por favor, que agregar en esta entrevista? Bueno, hago extensiva, ¿no? Las dos invitaciones, uno para el día de mañana, ¿no? Para encontrarnos en la Plaza de Armas y nosotros podamos informar cómo hemos ido realizando los proyectos, cuánto de recursos hemos recibido, qué problemas también tenemos, ¿no? Con esos dos contextos, ¿no? El problema social, político que viene pasando, el contexto por el tema de la pandemia también, ¿no? Que se ha pasado, pero para nosotros no ha sido un óbice decir la pandemia, sino yo creo que hemos ido avanzando. Y lo otro es, ¿no? Invitar para el inicio de esta obra que se realizará el 8 de junio en el puente Cutuctay. Como les digo, van a estar ambas. Nuestro vínculo es más que con Apurímac, yo creo que es con el Cusco, pero este puente nos acerca también al Cusco y a Apurímac también. En ese sentido va a haber un hermanamiento, ¿no? El reafirmar los compromisos que tenemos entre ambas regiones, Apurímac, Cusco y en este caso Cotabambas con Ante y Cusco. Reitero esas dos invitaciones y nos estaremos encontrando, ¿no? Mañana en Tambobamba y el día 8 en el puente Cotuctay. Señor alcalde, gracias. Antes que se despida, obviamente usted acaba de mencionar el contexto social en el que estamos viviendo, usted como primera autoridad de nuestra provincia de Cotabambas, efectivamente la espera de la población y el pedido de la población es que pueda reiniciarse ya los trabajos con Minera Las Bambas para que de esa forma continúe la dinamización de las actividades en nuestra provincia y también, por supuesto, están preocupados los pequeños, medianos y grandes empresarios de nuestra provincia y de nuestra región, señor alcalde. Nosotros, yo personalmente he enviado un documento al mismo presidente de la República porque está en manos de ellos solucionar estos problemas, ¿no? Y también, ¿no? La empresa minera mismo, ¿no? En los compromisos que ha ido asumiendo, en esclarecer y dialogar sobre todo, no solamente con las 6 comunidades involucradas, sino con la misma provincia de Cotabambas. Yo creo que dentro de un espacio de diálogo, como lo hemos ido haciendo durante los primeros años, ¿no? Las autoridades, los dirigentes, el ejecutivo y la empresa minera Las Bambas, ¿no? Que de alguna forma en estos últimos meses se ha agudizado, pero reitero, ¿no? El Ejecutivo tiene que asumir con mucha responsabilidad la solución de estos problemas sociales para evitar todo lo que tú has indicado, ¿no? Los problemas por los cuales se viene atravesando. Es más, cuando estuvimos con el mismo presidente, con los dirigentes, también se le exhortó, ¿no? Se le dijo, por favor, denle una mirada a Cotabambas, hay que solucionar estos problemas sociales que no perjudican solamente a Chalhuahuacho, a las comunidades afectadas, sino perjudican a las comunidades afectadas, a la provincia de Cotabambas, a la región de Apurímac y al país entero. Muy bien. Señor alcalde, ¿en cuánto presupuestalmente le está afectando en ingresos de regalías a la Municipalidad Provincial de Cotabambas esta paralización? Nos está afectando, como dije, no solamente a la municipalidad provincial, sino a todos los municipios, a la misma población, no, a los emprendedores cotabambinos, a la región de Apurímac, al país, no. A mí, por ejemplo, nos programaron para este año en el tema de regalías 23 millones y hasta la fecha de los 23 ya estando a medio año, recién hemos recibido 5 millones de regalías, ¿no? Y perjudica en la ejecución de obras, de proyectos que nosotros ya hemos iniciado, ¿no? Que nosotros trabajamos en base a una programación, no es que acá al alcalde se le ocurra decir esto hago mañana, esto no, sino en base a un POI que tenemos. Y esto afecta, ¿no? Como les digo, no solamente a los municipios, sino también a las comunidades de influencia directa, a las comunidades que están en los problemas, al distrito de Chalhuacho, a los emprendedores, y concluye, ¿no? Afecta también al desarrollo del país. Perfecto. Bueno, esperemos que estas controversias se solucionen por el bien de nuestro país, por el bien de nuestros distritos y de nuestra provincia de Cotabamba, señor alcalde. Le agradecemos por el tiempo que nos brinda aquí a Radio Surfuy. Estaremos coordinando con usted para poder de repente más adelante dar a conocer cómo le ha ido en la audiencia y volver a reiterar esta invitación para el inicio de obra del puente Cutuctay. Muchas gracias, señor Rildo Guillén. Gracias. Muy buenos días. Hasta la próxima.
Muy bien, estuvo con nosotros el alcalde de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, el señor Rildo Guillén Collado, quien está encabezando pues a nuestra Municipalidad de Provincial de Cotabambas. Importantes anuncios con respecto pues, uno, a la audiencia pública que se va a desarrollar mañana en el distrito de Tambobamba. Otro tema importante es pues el inicio de la pronta construcción del hospital de Tambobamba. Y también se ha hablado acerca del inicio de la construcción del puente Cutuctay, además de conocer todo el trabajo que está desarrollando la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. ¿Temas preocupantes? Sí, hay temas preocupantes, lo ha anunciado el señor alcalde con respecto pues al ingreso de las regalías. Estaba proyectado a recibir más de 20 millones de soles como ingreso de regalías contractuales y a la fecha solo ha recibido 5 millones. Esto está provocando de repente por ahí a la Municipalidad Provincial de Cotabambas el que no se puedan desarrollar algunos proyectos o culminar algunas obras, y eso preocupa a la población. Hay que seguir trabajando. Yo creo que nuestras autoridades están haciendo un buen trabajo, están, pese a la pandemia, a todo lo que han afrontado, están tratando pues de sacar buenos proyectos en favor de nuestro pueblo, y esperemos que la gestión de todos nuestros alcaldes en la provincia de Cotabambas termine con mucho éxito. Hablando de nuestros alcaldes, nos vamos de inmediato también a conocer algunas actividades que se están desarrollando dentro del distrito de Chalhuahuacho. Hay importantes actividades y justamente ya estamos en comunicación con el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, el señor Porfirio Gutiérrez, quien está ya en la línea telefónica, Lisbeth. Así es. Señor alcalde, muy buenos días. Bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, licenciada Liz. Buenos días a su compañero de trabajo del programa Sur Willaricui, ¿no? Programa Willaricui de nuestra emisora Radio Surfi. Señor alcalde, tenemos un anuncio importante para la población de Chalhuahuacho en esta mañana. Sí, muchas gracias. Esta mañana, mejor dicho, el día de hoy vamos a llevar a cabo una ceremonia de colocación de la primera piedra de las calles y avenidas de Huichaypampa, zona A. No, en realidad este proyecto se concretiza después de, estamos hablando todavía desde 1999. Ese año empezamos a poblar, ese año se ha programado a través del gobierno local, en ese entonces el profesor Plácido Astete, nos ha llamado a toda la gente del distrito de Chalhuacho para que tengamos una vivienda acá en Huichaypampa. De esa fecha, desde 1999 hasta el día de hoy, no se ha concretizado lo que es pistas y veredas. Son años de quizás de lucha, de exigencia, de reclamo hacia nuestro gobierno nacional, regional y local. Pero esta vez nosotros estamos concretizando este proyecto, lo que es pistas y veredas para Huichaypampa. Entonces, para el día de hoy, quedan invitados hermanas y hermanos vecinos de acá del distrito de Chalhuacho, señores dirigentes, autoridades, y como también la prensa local, quedan invitados para poder llevar a cabo esta ceremonia tan importante para nuestra ciudadanía que viven acá en Huichaypampa. Ellos también tienen derecho y, como repito, ya son varios años que estamos gestionando, pero en realidad nadie nos ha escuchado. Esta vez vuestro compañero Porfirio Gutiérrez se hace realidad este proyecto. Entonces ya tenemos una empresa ganadora, tenemos todos listos, que se va a invertir con más de 10 millones de soles, por supuesto con financiamiento de canon minero de este año. Entonces, señoras y señores, pueblo en general, el día de hoy presenciemos este acto tan importante, porque ya nuestros compañeros ya no van a consumir polvo, ya no van a estar en barro, va a cambiar la imagen del barrio Huichaypampa. Perfecto, señor alcalde. ¿A partir de qué horas estamos en esta inauguración? Nos dicen desde las 10 de la mañana.
No, va a ser a partir de las 2 de la tarde. Toda esta mañana los compañeros del equipo de Relaciones Públicas y como también la empresa ganadora se van a organizarse para poder llevar a cabo acá en la avenida Sulfubamba, ¿no? Acá al costado de la avenida Chalcubamba, sus calles transversales. Es un promedio de 5 kilómetros que se va a asfaltarse, ¿no? Estas vías tan importantes, ya que con exigencia, con urgencia, los compañeros estaban peticionando y nosotros lo hemos escuchado y el día de hoy se hace realidad. Gracias también a la gestión de los compañeros dirigentes, exdirectivos también del barrio Huichaypampa, quienes de manera denodada han peticionado, han correteado. Entonces hoy su autoridad local lo ha escuchado y lo vamos a hacer. Muy bien. Señor alcalde, consulta, estaba habiendo un tipo de discrepancias por parte de algunos vecinos de Huichaypampa con respecto a la ejecución de estas obras de pavimentación o asfaltado de las calles? ¿Ya se ha llegado a solucionar estas controversias? Solamente era un tema de esclarecimiento, eso con relación a la vía nacional, ¿no? Lo que viene, la entrada acá de Nangra, toda esa vía grande, que pasa, ¿no? Por el puente, llega acá al mercado, del mercado continúa a hospital, de hospital a Óvalo, de Óvalo por Radio Maimanya, y entra justamente por la Plaza de Armas, la comisaría, luego Chayhuapugio, y esa salida, ¿no? Eso es la vía nacional. Y esa vía nacional, nosotros hemos tenido pues un convenio con Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ellos pues nos han, hemos celebrado este convenio. Mediante este convenio nosotros al pie de la letra teníamos que cumplir. La asistencia técnica, la aprobación, lo han hecho ellos, no nosotros. Nosotros simplemente hemos coadyuvado, hemos elaborado el expediente técnico, pero quienes revisaban, quienes observaban, quienes daban visto bueno, eran ellos mismos los dueños de terreno de esta vía nacional. Y eso se ha superado, hemos aclarado en la Plaza de Armas a pocos ciudadanos que ellos querían desconocer, querían imponer el criterio personal y no criterio técnico de Provías Nacional. Entonces eso ya lo hemos superado. Eso ya de acá de 2 meses, también nuevamente vamos a poner la primera piedra, lo que es la vía nacional, es la vía más grande, más ancha, y lo va a hacer realidad también en esta gestión. Perfecto, señor alcalde. Esto es importante anunciar a la población. Son temas distintos, entonces, lo que usted menciona, lo de Provías y lo que está ejecutando también la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho en Huichaypampa, con una inversión de ¿cuántos? De 10 millones. De 10 millones de soles, producto del canon minero. ¿Cuánto ha ingresado en estos últimos meses, en este año, del canon minero a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, señor alcalde? Bueno, vamos a repetir esto. En enero todavía entró 30 millones de soles. 30 millones. Mes mejor dicho, el siguiente mes, junio, 30 millones más. Así está programado desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y con eso estamos, vamos a atender lo que es pistas y veredas de Chalhuahuacho. Felizmente, nosotros ya la siguiente zona, que es Huichaypampa B, o zona B, también ya está culminado su expediente técnico. Estamos esperando solamente el financiamiento, el presupuesto que necesitamos. También el día de mañana estamos concluyendo también la elaboración de expediente técnico del barrio San Marcos, allá en Chihuanos Corrales, al costado de la vía nacional. También está ahí un barrio muy importante, también a la vista de todos los visitantes, y nosotros no podíamos postergar la aspiración de la gente, porque también muchos ciudadanos, no solamente viven los chalhuachinos, sino también nuestros coterráneos de las provincias aledañas, como también de Cusco, de Ancash, de diferentes puntos del país, también viven en esa zona de San Marcos, y lo hemos atendido. Hemos trabajado de manera esforzada, articulada con sus vecinos, con sus dirigentes, el señor Emerson Silva, el señor Julio Escalante, entre otras autoridades que han estado pues siempre preocupados de su barrio, y lo hemos hecho también realidad. Entonces vamos a esperar unos meses más para poder financiar también e iniciar la ejecución de esa obra. Entonces la idea es que en esta gestión estamos iniciando
claro que no vamos a concluir algunas avenidas. La siguiente gestión solamente va a continuar, porque el día de hoy estamos dando inicio, estamos ya concretizando expedientes, perfiles, entonces no hay nada que discutir, solamente esperar un poquito más, unos meses más, y el próximo año totalmente al 100% estará culminado las obras de pistas y veredas de la ciudad de Chalhuacho, que años han esperado mis compañeros y compañeras, vecinas y vecinos de este distrito. Muy bien, felicitaciones, señor alcalde. Hay un trabajo que se está desarrollando por parte de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Otro tema que también preocupa a la población es acerca de la planta de tratamiento de aguas servidas y también el sitio donde se está segregando los residuos sólidos del distrito de Chalhuahuacho. ¿Cómo vamos en estas gestiones? Porque de alguna manera también ya el distrito de Chalhuahuacho ha crecido bastante. La disposición de los residuos sólidos es un tema también que va preocupando a las comunidades y también nuestro centro urbano. Entonces, ¿se está trabajando por parte de la municipalidad? ¿Cómo estamos haciendo el manejo de los residuos sólidos en nuestro distrito? Bien, muchas gracias. Es importante estas preguntas porque la población justamente eso está esperando. ¿Qué es lo que estamos haciendo en cuanto a residuos sólidos, ¿no? Porque mucha gente acá en la capital misma, más de 10.000 habitantes, ya genera cantidad de residuos sólidos. Lamentablemente nosotros hemos encontrado una obra abandonada allá en Carampa, cuando una empresa, Consorcio Flores, había iniciado la ejecución de la obra. Lamentablemente esa obra nunca nos ha entregado, está abandonado, pero nosotros no hemos dejado ahí, sino hemos continuado con la gestión. Por el momento nosotros estamos dejando todos esos residuos sólidos allá en Botadero Saxahuilca, ¿no? Al costado del barrio Carampa. Pero felizmente nosotros a estas alturas, el día de hoy que estamos ya 30 de mayo, el día de hoy ya la Municipalidad de Chalhuacho ha adquirido un bien, un inmueble de 12 hectáreas allá en la comunidad de Hualluyo. El día de hoy ya cuento, hace 3 días ha salido nuestro título de propiedad de la Municipalidad de Chalhuacho allá en la comunidad de Hualluyo, Opina. Y eso estoy feliz porque ya ahora la gente ya no van a tener ese problema. Entonces tenemos tres proyectos. Un proyecto ya hemos terminado lo que es adquisición de terreno ya con título de propiedad. El siguiente proyecto es el acceso a la carretera que va a llegar desde Calaverachao hasta el Botadero, y ese proyecto ya este mes inicia. El siguiente proyecto ya es la construcción misma de relleno sanitario. Ya no va a ser botadero, sino relleno sanitario como su nombre indica. Hoy en día ya no podemos hacer botaderos porque la ley de medio ambiente nos prohíbe, y por eso es que con tanto esfuerzo, tanto trabajo lo hemos concretizado y lo hemos hecho esta realidad, y eso es también una buena noticia para mis compañeros de acá de Chalhuacho. Entonces, cuando ya va a funcionar nuestro relleno sanitario, ya no vamos a botar, tenemos que aprender a clasificar también lo que es residuos sólidos y orgánicos e inorgánicos. Entonces, eso es la intención. Entonces, ya el proyecto estamos acelerando, ya lo hemos hecho realidad, este proyecto de residuos sólidos, relleno sanitario Hualluyo Opina, y justamente también junto con los compañeros de Hualluyo hemos hecho realidad, gracias también por entendimiento de parte de los pobladores, comuneras y comuneros de Hualluyo. Estamos trabajando de mano en mano, de manera articulada, son nuestros paisanos, creo que somos la misma provincia, los mismos problemas, el cual pues ellos han optado de tener un relleno sanitario acá en la comunidad de Hualluyo. Y por otro lado también lo que es con relación de aguas servidas, lamentablemente esto está ejecutando el gobierno nacional, ¿no? A través del Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento. Ellos pues han iniciado todavía en el año 2017 y tenían que entregar en 2 años. Mira, estamos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 años que no culminan. Entonces muchas veces la gente confunde, mira, el señor alcalde no hace nada, no culmina esta obra. En realidad esta obra no es ejecutado por la Municipalidad de Chalhuacho, sino es ejecutado por el gobierno nacional, desde el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Ellos han abandonado la obra, el consorcio
integración, la segunda etapa, lo que es PETAR, no han concluido. Lamentablemente eso sucedió y la población tiene una información exacta de este tema, y estos días justamente reclamando de este tema vamos a viajar juntamente con los vecinos de la capital del distrito, con sus autoridades para poder reclamar, porque mediante el acta nos han comprometido para que inicien en el mes de julio. Eso es lo que esperamos, que retomen el trabajo, que ya culminen, porque todo el agua residual de acá de Chalhuacho sigue vertiendo al río Chalhuacho, y muchas de nuestras comunidades, la parte baja, ¿no? Chumille, Jehuira, el mismo Sihuanes, también las otras comunidades allá, Guaraquiray, toda esa zona de Punanqui, ellos siguen tomando esa agua servida. Eso no quisiéramos, por favor. No es la negligencia del alcalde de Chalhuacho, sino es la negligencia del gobierno nacional desde Lima, del Ministerio de Vivienda. Entonces eso quería aclarar, pero estamos avanzando. Yo creo que esos son resultados concretos. Yo no estoy hablando solamente, por ejemplo, cuando digo de Hualluyo, solamente estoy diciendo, si estoy empezando, estoy por adquirir. No, yo tengo el día de hoy título en la mano de la adquisición de terreno de Hualluyo y los expedientes técnicos también. Señor alcalde, muchísimas gracias por aclarar. Hay muchos temas que hablar, de muchos proyectos y obras que vienen ejecutándose, y si bien es cierto, pues que, como usted bien lo dice, hay algunos proyectos que seguramente en el tiempo, por muchas razones, quizá se han paralizado, pero bueno, a lo largo de todo este tiempo de su gestión, en todo caso, se han iniciado y se vienen desarrollando muchos programas y proyectos en las diferentes comunidades del distrito de Chalhuahuacho. Vamos a tener mucho más tiempo en esta semana, las próximas. Solamente quiero regresar el día miércoles. El día viernes de la semana pasada también ya he firmado un convenio para riegos menores a más de 5 millones de soles, y eso va a financiar Midagri, ¿no? Desde el gobierno nacional. A eso he viajado a Lima con suma urgencia. Eso también, con tanta lucha, con tanta exigencia, con todos mis compañeros hemos traído este proyecto. Eso no le va a costar en el financiamiento ni un solo al municipio de Chalhuacho, sino Ministerio de Agricultura lo va a financiar. Ya he firmado, acá tengo el documento, seguramente el día de hoy también la municipalidad estarán publicando también para que la población esté informado. Entonces el otro día la pregunta era, el alcalde no ha traído nada de gestión, entonces yo voy a dar detalladamente todo lo que he traído gestión en temas de saneamiento, en temas de agua, en temas de carretera, en temas de viviendas, electrificación, todo ello detallado. Voy a traer el día miércoles la información. Quisiera por favor un espacio para poder informar, porque mucha gente dice que el alcalde no ha hecho nada, solamente ha mirado nuestra regalía contractual, nuestro canon, Exito nomás está gastando y no ha hecho nada, dice. Entonces yo voy a traer con todos los convenios que he firmado también en Lima, todos estos financiamientos que he traído desde el gobierno nacional y desde el gobierno regional y también de la provincial. Yo quiero traer detallado este tema, por favor, licenciada Liz. Muchísimas gracias por este espacio, gracias a Radio Sur. Muchas gracias. El miércoles entonces esperamos para poder detallar muchas más información con respecto al distrito de Chalhuahuacho. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, hermana. Todos hacia el desarrollo. Buenos días, hasta la próxima. Muy bien, estuvo con nosotros el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, el señor Porfirio Gutiérrez, aclarando algunos temas importantes. Bueno, a las 2 de la tarde tienen una cita en Huichaypampa, van a iniciar esta obra tan importante como es pistas y veredas, ahí en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Otro tema importante que mencionó es acerca del ingreso del canon minero. 30 millones de soles han ingresado por producción minera del año fiscal 2021 en enero, y en junio van a ingresar otros 30 millones. Esto es referente a las ventas de mineral que se ha hecho durante el 2021. Claro. ¿No? Estos son pagos de impuesto a la renta que se da al Estado. Que ya está programado para este año. Que ya está programado, y el Ministerio de Economía y Finanzas
finanzas lo único que va a hacer es transferir este dinero, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la producción de este año 2022, que ya son ¿cuánto tiempo que está paralizado en esta oportunidad la empresa minera? Creo que llegamos a los 50 días. Ya van a ser 50 días que está paralizado y justamente en este caso, trabajadores de la empresa minera Las Bambas están anunciando que próximamente otra vez estarían saliendo a las calles a solicitar el pronto reinicio de las operaciones en Minera Las Bambas. Nos está afectando presupuestalmente a la región Apurímac de una manera enorme. Fíjese, Lisbeth, estas obras que se están haciendo con presupuesto de regalías mineras van a comenzar a detenerse porque no hay ingreso de regalías mineras. Ahora, para el próximo año, estamos hablando del 2023, claro, no va a haber dinero de canon minero. ¿Por qué? Porque no se está vendiendo y no se está tributando. 30 millones ingresaron en enero y 30 millones de soles se ve, en este caso, programado para el distrito de Chalhuahuacho, ingreso en junio. Esperemos que nuevamente, lo más antes posible, se reactive el trabajo en el distrito de Chalhuahuacho, sobre todo en la operación minera Las Bambas. Y en el distrito de Coyurqui, también ojalá que el segundo tajo, como es el tajo de Chalcobamba, entre en funcionamiento. De esa manera, lo recaudado en impuesto a la renta, que sería el canon minero, va a incrementar sus presupuestos a la municipalidad distrital de Coyurqui, y también el tema de regalías incrementa también los presupuestos para hacer obras en todas las comunidades del distrito de Coyurqui, ¿no? Al igual que Chalhuahuacho, ahora lo están ejecutando. Es que Chalhuahuacho ahorita recibe mayor presupuesto. ¿Por qué? Porque están explotándose el tajo Ferrobamba que está en el distrito de Chalhuahuacho. Una vez que se inicie con el tajo de Chalcobamba, que está en el distrito de Coyurqui, el distrito de Coyurqui se va a beneficiar porque va a tener mayores ingresos económicos, mayor presupuesto. Ojalá que estemos todos en esa línea de seguir trabajando en beneficio de nuestra provincia de Cotabambas. 8:14 aquí en el informativo Willaricuy. 8:12, nos corrigen la información. 8:12. 8:12 y de forma resumida seguramente nos da en esta mañana nuestro compañero de labores, la cabina número 3, Gonzalo Huirse con los deportes. Gonzalo, buenos días. Todos los oyentes del informativo Willaricuy, y tenemos ya las noticias deportivas. El día de hoy estamos un poco cargados de noticias deportivas, así que inmediatamente vamos con el desarrollo de estas. Y como decían, primero lo nuestro, después el resto. Vamos con los resultados de la Copa Perú de Cotabambas, así la Copa Perú de Cotabamba, porque hubieron encuentros el pasado fin de semana. Se enfrentó el Club Cóndor de Mara frente al Club Mina Calvario, ganando el Club Cóndor Mara 2-1. El Club Deportivo Curca le ganó 4-0 al Payanga. El Club Villa Merced empató 0-0 con el Club Chumille, y posteriormente pues el Club Chumille se impuso 3-1 en la decisión. El Social Akira perdió frente al Atlético de Fuerabamba el 2-1, y en el regreso en el global quedaron 3-2 ganando el Social Akira. El Unión Minas Pamputa se enfrentó contra el Calla 5-4 por penales, y el Virgen del Carmen Cochapata le ganó 4-1 al Charcas de Ñahuín. Entonces, atención para todos los oyentes aquí en Cotabambas, clasifican a la siguiente fase el Club Cóndor de Mara, el Club Deportivo Curca de Mara, el Club Chumille de Chalhuahuacho, el Social Akira de Akira, el Unión Minas de Pamputa de Coyurqui y el Virgen del Carmen de Cochapata, Cotabambas. Esos son los equipos que clasifican a la siguiente fase en la etapa provincial. Así que, ojo, hay que seguir muy de cerca estos encuentros, están muy interesantes, y espero que gane pues el equipo de su mayor fanatismo. Continuamos con más noticias. ¿Qué está pasando con el Deportivo Garcilaso? Está que golea y golea y golea. El Pedacito de Cielo derrotó al Deportivo San Jerónimo por un marcador de 8-1 en el partido de vuelta por la quinta fecha de la etapa provincial en Cusco. 8-1 le metió. Está abultado este resultado. Y el Incas Fútbol Club goleó al Olympus también. El cuadro incaico continúa con la racha goleadora. El día pasado ganó una victoria más frente al equipo representativo del distrito de Santiago. Estamos hablando del Olympus. Están goleando estos muchachos, entonces bien por ellos, bien por el fútbol en Cusco. Y
Y la noticia más resaltante del fin de semana es que Real Madrid pues se coronó campeón de la Champions. Sí, así es, le ganó una vez más, ya son 14 orejonas las que se está llevando tras vencer 1-0 al Liverpool, ¿no? La 14ª orejona, ya se proclamó el pasado sábado campeón de la Champions League frente al Liverpool, lo derrotó por 1-0 con gol de Vinicius Junior, quien tuvo una actuación espectacular. También fue el portero Courtois y también de los demás jugadores de Real Madrid. El rey de Europa aplicó su condición ante el aspirante y volvió a dejar claro que su historia se agranda en esta competición. Óigame bien, son 14 orejonas ya de lo que va la historia del Real Madrid. Tiene el doble de copas que su perseguidor, ¿no? Todavía el AC Milan y 9 jugadores de su actual plantilla ya con 5 copas. Así que bien por el Real Madrid, que está en una racha imparable. Vamos con más noticias. Y les voy a hacer rápidamente, César Liz, el resumen de lo que fue los partidos de la Liga 1 de este fin de semana, ¿no? Ya se movió el balón una vez más, se enfrentó San Martín y ADT, ellos fueron los que abrieron la jornada en el Estadio Alberto Gallardo, en un duelo muy parejo que tuvo un marco de público importante en el RIMA. El resultado fue 2-0, que de alguna forma le permite a los Santos alejarse de los últimos lugares del certamen. El día de ayer en la ciudad de Arequipa se enfrentó el Melgar y Universitario. Recordemos que Melgar está en una racha imparable también, no tanto en la Sudamericana, sino también en la Liga 1, está puntero, más puntero que nadie, y el día de ayer le ganó a Universitario de Deportes por 2-0. No pudieron el equipo merengue ganarle al arequipeño, así que el Melgar está en lo más alto de la punta, y también en la Copa Sudamericana, por supuesto, le está yendo muy bien. Alianza Lima va a tener que esperar hasta el día de hoy a las 7 de la noche para poderse enfrentar a nada más y nada menos que el Papá, el Cienciano del Cusco. Vienen ellos después de una goleada esparatosa contra el River Plate. No queremos mencionar nuevamente el score porque fue muy abultado. Ahora se enfrenta esta noche frente al Cienciano del Cusco. Y la jornada no se cierra hasta el 4 de junio, fecha establecida ya para los otros duelos, que es entre el Sporting Cristal, que va a recibir al Sport Boys. Y también, por supuesto, el Ayacucho Fútbol Club fue el equipo que descansó esta jornada, ya que son 19 equipos. Rápidamente, entonces, les damos los resultados. San Martín le ganó 2-0 al ADT, el Carlos Manucci le ganó 1-0 al Atlético Grau, Cantolao perdió 2-0 frente al Municipal, el Carlos Steins perdió 2-1 contra el César Vallejo, Melgar de Arequipa le ganó 2-0 al Universitario, Sport Huancayo versus Alianza Atlético juegan hoy a las 3:30 de la tarde. El Cienciano del Cusco también va a visitar Alianza Lima a las 7 de la noche. El día de mañana juega UTC versus Liga Nacional y cerramos esta fecha el 4 de junio. Se enfrenta el Sporting Cristal versus el Sport Boys. Solamente para resumir, en primer puesto está Melgar con 34 puntos, le sigue Alianza Atlético con 28, Sport Huancayo con 27, Alianza Lima con 26, y bueno, está Sporting Cristal, Cienciano, Universitario, Binacional, son los que le siguen. Todo apunta a que Melgar de Arequipa sería, ¿no? Si de seguir así, sería el campeón de esta primera etapa de la Liga 1. Pero el fútbol muchas veces da sorpresas, así que vamos a esperar hasta el último para ver pues quién se lleva la copa de esta primera etapa. Les cuento también, amigos, que ya la selección peruana ha cumplido su primer entrenamiento en Barcelona, en España. Ellos ya están ahí, son 21 jugadores los que a la fecha se encuentran en la ciudad en España, así que vamos a estar muy atentos con todos los detalles. Pero yo estoy seguro que la mayoría de gente que me escucha en el informativo Villarico y quiere saber cuáles son los próximos partidos de Perú, porque ya estamos a casi nada. César Liz, este fin de semana, el domingo 5 de junio, la selección peruana va a disputar un encuentro de preparación ante Nueva Zelanda. ¿A qué hora? A las 10:30 de la mañana, este domingo 5 de junio. Es un partido de práctica, digamos, para ir lo mejor preparados frente al partido de repechaje, ¿no? Las acciones se llevarán a cabo en el estadio de Barcelona y luego del encuentro, Ricardo Gareca pues va a continuar con las prácticas. Después, el combinado nacional se va a alistar para el repechaje a la Copa del Mundo Qatar 2022. ¿Sabes en qué estadio? Mira, lo voy a pronunciar exactamente igual, ¿no? Ahmad Bin Ali Stadium. Practiquen por favor el nombre de este estadio. El lunes 13 de junio a las
a la 1 de la tarde Perú, la blanquirroja tendrá que esperar este encuentro. Vamos a ver si es con Arabia Saudita o en su defecto también con Australia, ¿no? Con Emiratos Árabes Unidos. Ellos tienen un encuentro el 7 de junio, Emiratos Árabes Unidos contra Australia. Depende de ese resultado, Perú ya sabrá con quién se enfrenta en el repechaje. Esas son las noticias de la selección peruana, así que también vamos a estar, por supuesto, muy atentos a lo que sucede con la selección peruana, porque lógicamente todos queremos ir al Mundial una vez más. El día de hoy, no se olviden, amigos, hay partido, Alianza Lima versus Cienciano, el papá del Cusco, a las 7 de la noche. Bueno, yo le dejo estos minutos restantes para mi amigo Guillermo Recharte, también debe estar esperando ahí en la cabina número 3. Les mando un abrazo, César y Liz, que estén bien y a empezar correctamente esta semana. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Hasta el día de mañana. Buenos días. Tupananchis-Cama, amigo. Chao. Tupananchis-Cama. Bueno, el espacio deportivo con nuestro colega de labores, Gonzalo Huirse, aquí a través de Radio Surfui, la voz de todos. Huayquicuna, Panaicuna, Ama con Caruchichu, 974-78-2420, casi el número telefónico de Radio Surfui, la voz de todos. Vamos a ir de inmediato con las primeras planas de los diarios de circulación nacional e internacional. Vamos a ver si ya estamos en contacto con nuestro colega de labores, el señor Guillermo Recharte, para ver si ya está listo con las primeras planas en la cabina número 3 de Radio Surfui, la voz de todos. 8 de la mañana con 24 minutos, nos vamos de inmediato hasta la cabina número 3 de Radio Surfui y nos vamos a conocer las primeras planas de los diarios de circulación regional nacional en la voz de Guillermo Recharte. Muy buenos días, Guillermo, bienvenido al informativo Huillaricuy. César, ¿cómo estás? Muy buenos días, igualmente Liz también, buen inicio de semana. Bueno, prácticamente estamos a escasamente algunas horas nada menos de terminar este mes de mayo. Así que muy buenos días a todos. Estamos con un tiempo limitado, nos vamos a ir directamente. Bueno, es una alegría escuchar a los alcaldes, al alcalde provincial y al alcalde distrital de Chelhuacho. Bueno, son gente pública, en cargos públicos, deberían estar informando siempre de lo que está ocurriendo. Y felicitaciones por haberlos contactado, mis estimados. Bien, nos vamos de inmediato, amigos. Atención, nos han hecho llegar el diario El Sol, de la ciudad del Cusco. Vamos a ver qué dice el diario El Sol, amigos. Atención, dice: nivel de aprendizaje de escolares es bajo. Por acá aparece la foto de dos niños, efectivamente ahí están los niños en pleno campo con una sillita y una radio, así como llevan en Cotahamba su radito, ese que distribuimos en Radio Surfui, con una radito y haciendo sus clases. Así que dice, el nivel de aprendizaje de escolares es bajo. También dice, sorprenden a más de 1000 personas en locales nocturnos y fiesta chicha. Bueno, en Cusco no es nada fuera de lo normal, ¿no? Yo creo que ahí siempre hubo fiestas, los sábados, domingos y todas las semanas, y todos los días de la semana siempre hay. ¿Qué más dice por aquí? Regidores cuestionan incremento de tarifas de agua potable. Vamos a otro diario, amigos, de inmediato, rápidamente. Vamos a ver con el diario diario El Cusco. Fiscalía investiga a Pedro Castillo. Esa es la noticia que a nivel nacional está pegando, amigos, porque el anterior fiscal había desestimado investigar al presidente hasta que termine su gestión, y luego ya recién empezaría. Pero ¿para qué? ¿De qué vale? Durante 5 años de repente, en realidad nos vamos a perjudicar, pero que se investigue, amigos, porque hay serias denuncias. Entonces la Fiscalía investiga a Pedro Castillo, ha decidido abrir la investigación, amigos, con el nuevo titular de la Fiscalía. ¿Qué más viene por aquí? ¿Qué dice por aquí? Ahí con una fotografía también de fondo de Machu Picchu, dice: empresas de comunidades de Las Bambas ingresarían a operar en vía a Machu Picchu. Escuchen esta noticia.
empresas de comunidades de Las Bambas ingresarían a operar en vía a Machu Picchu. Es una buena noticia porque efectivamente las empresas que se vienen constituyéndose y vienen liderando prácticamente en Apurímac, estas empresas que eran proveedoras de Las Bambas, ahora son grandes empresas y tranquilamente pueden pueden trabajar en el exterior también, donde sea. Y yo tengo entendido que varias empresas fuerabambinas han ganado licitaciones en la ciudad de Abancay y en otras ciudades también pueden competir, amigos, porque tienen grandes capitales, no son capitales minúsculos, ¿no? Vamos a ver, nos vamos hacia otro diario, amigos, atención. Bueno, ¿qué más trae por acá? Algo más dice el diario El Cusco. Autoridades intervinieron local de fiesta chicha y los clientes intentaron oponerse. Nueva infraestructura del mercado Jasjaparo será realidad, anuncia Víctor Boluarte. ¿Para cuándo será? Bien, lindo, lo están acabando pues estos hospitales, el hospital que hace muchos años que no acaban y han sufrido una serie de atendas y amigos, la plata se ha acabado antes que se acabe, no sé quién antes que se acabe la obra, no sé quién tiene que hacer estas obras para que de inmediato terminen en el tiempo establecido. Vamos a ver al diario abanquino, amigos, el diario Pregón, domingo trágico, dicen amigos, atención, domingo trágico, dice, vehículo cayó a 70 metros de profundidad, la muerte me rondó en la carretera Tamburco-Jorwani, en donde un auto se despistó y se desbarrancó a una profundidad de 70 metros de altura. El accidente dejó 3 heridos, en el cual se encontraba un niño. Una niña, dice, más abajo dice, vehículo cayó por ladera de 50 metros en desvío hacia justo Apus Sahuaraura. Conductor de camioneta que sufrió despiste se fuga antes de ingresar al hospital. Bueno, debe tener culpabilidad, él sabe perfectamente qué cosa ha cometido, seguramente está en estado de ebriedad o algo ha hecho, entonces por eso fugó. ¿Qué más dice? Escolar de Miguel Grau que sufrió accidente se encuentra estable en el Hospital General Guillermo Díaz de la Vega. Más abajo dice, trabajadores del mercado central serán reubicadas en la avenida Centenario. Bueno, no dice más por trabajos en remodelación. El mercado central va a ser remodelado, entonces van a ser reubicados todos los vendedores, amigos, en la avenida Centenario, donde antes se hacía la feria, pues amigos, y de ahí los sacaron a todos a distintos lugares, donde ahora cada domingo se hacen ferias y ya prácticamente en distintos lugares. Vamos a ver qué diario, el diario de Arequipa, amigos, el diario El Correo, dice, vamos Melgar. Bueno, debe estar feliz, aunque él es de la U, ¿no? Nuestro amigo Gonzalo debe estar feliz también porque efectivamente como equipo de Arequipa, en este caso, ganó a la U 2-0, dice el Melgar. El equipo se consolida como único puntero, se alista para ganar el título de la Apertura, el título de la Apertura de Liga 1, con cautela, pero paso firme. ¿Qué más dicen, amigos? Atención, abandonan módulos de aulas en estadio desde el 2016. Bueno, ¿qué más por acá? Vamos a otros diarios de inmediato, amigos. Vamos a ver a los diarios de circulación nacional. Perú 21 dice investigado, en letras grandes dice investigado. Pablo Sánchez, o sea, el fiscal de la Nación, le devuelve la dignidad al Ministerio Público. Excelente. Yo creo que efectivamente así debe ser. El Ministerio Público no está pintado y no debe ser parte pues que puede estar apañando, digamos, a cualquier funcionario. Pedro Castillo deberá responder por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Colaborador revela que Samir Villaverde le dio 30.000 soles al presidente a través de Juan Silva. Todo lo que se dice, amigos, pero bueno, que salga una fotito, que salga un videíto, amigos, suficiente. Hasta ahora no hay pruebas todavía, todo se está hablando, amigos. Bueno, vamos a ver, el comercio. Castillo habría recibido 30.000 soles de Villaverde, afirma colaborador eficaz. Bueno, en relación a estos temas, a la apertura de las investigaciones en el Ministerio Público y estos 30.000 soles que habría recibido Castillo son la noticia que está abarcando en casi todos los diarios. La República, fiscal de la Nación investiga a Castillo por crimen organizado, también dice. Atención, ¿qué más dice por acá? Atención, ministra Boluarte sí firmó documentos del Club Apurímac para realizar trámite. Oiga, por una simple burrada podría ser quitada del cargo e inhabilitada la señora.
Imagínense, simple burrada nomás. Imagínense, ni siquiera por integrar una organización como lo dicen todos los diarios, ¿no? Una organización mafiosa, bueno, pero en todo caso, ni siquiera por eso, sino por una simple burrada, haber firmado un documento cuando ella ya era funcionaria de este gobierno. Expreso dice, atención, Castillo en ruinas, 81% de los peruanos desaprueba la gestión del presidente, 14% lo aprueba y hay un 5% que no sabe, no opina sobre el mandatario según encuesta del CIT. ¿Qué más dice más arriba, amigos? Atención, por acá más dice la foto, a ver, fiscal de la Nación investigará al presidente de la República. Claro, le está devolviendo la dignidad al Ministerio Público con esta medida el nuevo fiscal. El Correo dice, atención, investigado durante su mandato. Eso es lo que del Ministerio Público, pues incluyen a Pedro Castillo en caso de mafia que habría operado en el MTC. Más abajo en otro diario, atención, hasta el diario Otro me dicen, echan con dinero sucio a Castillo. Ahí dice, colaborador eficaz revela a Fiscalía que Samir Villaverde le entregó 30.000 soles al presidente y 100.000 a su ministro favorito, Juan Silva. Juan Silva habría recibido para ganar el Ministerio de Transportes, $500,000 había entregado todavía antes de que sea ministro. O sea, ahora hay cuotas hasta para eso. El diario que me llena de mucho entusiasmo, sanciones más duras para robo y receptación. ¿Cuándo? El diario peruano dice así, sanciones más duras para robo y receptación. Cuando los robos, asaltos a diario en todo sitio, amigos, se está produciendo. El diario, ojo, Fiscalía acorrala a Castillo, precisamente porque le está abriendo la investigación, amigos. Vamos a ver qué más dice por aquí, en todo caso. A ver, el diario, ya leímos, el diario económico, banca limita refinanciación de los créditos y endurece cobranza. Va a perseguir a todos los que deben. Lógicamente, pues difícil pagar ahora. Si no ganas, ¿de dónde vas a pagar? Si prácticamente pagabas con lo que ganabas cada mes. Ahora, ¿cuántos están fuera detrás de la chamba? ¿Cuántos están sin trabajo? Bueno, eso es lo que hay en estos momentos, amigos. De Astamacecuna, bueno, en pequeñas letras destacan, amigos, la juramentación del nuevo ministro de Trabajo que reemplaza a Betsy Chávez, ¿no? Juan Lira es el nuevo ministro de Trabajo, pero en pequeñas letras no destacadas aparece esta nueva juramentación, nuevo ministro de Trabajo. Hasta acá, mi estimado Liz, mi estimado Cecitar, un saludo para usted. Le han dicho a usted, ¿qué le han dicho? Sojoma le han dicho, creo, ¿no? César. ¿Quién ha dicho? ¿Usted está diciendo eso, Guillermito? Bueno, ahí he leído yo en el Facebook, están en el noticiero, le han dicho pobre que se tiñe el pelo. ¿Qué Facebook estará viendo el Guillermito? Ahí está, la experiencia. Don Guillermo y la voz de la experiencia. De la experiencia, claro, ¿cierto? Que sí. Muy bien, mi estimado, un abrazo para ustedes, feliz. Ya no te tiñas, pues tú. Listo, Guillermito. Hasta mañana. Hasta mañana, don Guillermo. Buenos días. Chao, Guillermito. Bueno. 8 de la mañana con 32 minutos. Bueno, ahí Guillermito siempre haciéndonos alegrar la mañana. Y tenemos que alegrarnos, por supuesto, a pesar de todas las situaciones que podemos estar pasando ahora mismo. Llegamos a la parte final, Cecitar. Claro que sí, muchas gracias, Huequicuna, Panaicuna. Un abrazo muy grande para todos ustedes quienes estuvieron aquí en compañía del informativo Huillarico. Y nosotros nos reencontramos el día de mañana a través de Surfo y la Voz de Todos. Estuvieron con ustedes el día de hoy Liz Aldívar, César Loaiza, Guillermo Recharte, Gonzalo Huirce y todo el equipo de producción de, en este caso, pues, el informativo Huillaricuy en sus 3 plataformas de difusión. Muchas gracias, muy buenos días. Tupananchis-kama, Huayquicuna, Panaicuna. Tupananchis-kama. Radio Surfo y la Voz de Todos presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.